La Unión Europea es el segundo mayor importador de combustibles de Rusia desde la guerra de Ucrania y además, en el caso de España, es uno de los mayores importadores de gas natural licuado de Rusia. Adicionalmente, si miramos todas las importaciones de combustibles de Rusia hacia la Unión Europea desde el principio de la guerra, supera a la ayuda entregada a Ucrania. Todos estos datos los vamos a analizar dentro de unos segundos. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo. La Unión Europea es el mayor importador de productos y combustibles fósiles de Rusia después de China. En los últimos 3 años, según un informe de CREA interesantísimo que vamos a analizar, no solamente ha importado una cantidad absolutamente espectacular de combustibles de Rusia, sino que además podría haber importado esa enorme cantidad de otros países como Estados Unidos, Qatar, Nigeria, Argelia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es importante. Vamos a ver algunos detalles de este interesantísimo informe y los comentamos poco a poco. Aquí, este informe se llama 3 años después de la invasión y lo que muestra es que las importaciones de combustibles fósiles de Rusia por parte de la Unión Europea superan a la ayuda entregada a Ucrania. Aquí podéis ver cómo además uno de los grandes importadores es en particular España junto a Francia y además junto a Bélgica. Si vemos este mapa, lo que nos damos cuenta es que las importaciones durante todo este periodo que ha estado en guerra Rusia con Ucrania, las importaciones por parte de la Unión Europea de combustibles fósiles no solamente son elevadísimas, sino que además en el periodo se han reducido muy, muy, muy poco. Esto es alucinante. Y por supuesto, lo que muestra es que son superiores al apoyo que ha dado la Unión Europea económico a Ucrania. En las conclusiones de este informe se ven varias cosas que a mí me parecen muy, muy, muy interesantes. La primera es que los datos no solamente vienen con importaciones de gas natural licuado, sino también del petróleo que viene vía oleoducto y también de productos refinados que vienen vía barco. Y de los factores más sorprendentes es que toda esa cantidad es tan grande que es la mayor después de China, que es el mayor importador, por supuesto, de combustibles de Rusia. Y lo que nos damos cuenta también es que estas sanciones que se han publicado en los últimos años, bueno, pues las sanciones en realidad, como Asia no ha estado contribuyendo y como es lógico, hay un montón de países que mantienen toda su actividad junto con Rusia, el superávit comercial de Rusia sigue siendo elevadísimo. Lo que muestra este informe es que en el tercer año de la invasión, la Federación Rusa ha ganado más de 242.000 millones de euros de importaciones, o sea, de exportaciones de Rusia hacia el mundo, una caída de solamente un 3%. 104.000 millones de crudo, 75.000 millones de productos petrolíferos, etc. Lo interesante también es que, a pesar de toda la cantidad de sanciones, los ingresos de Rusia en el tercer año de la guerra se han reducido solamente en un 8%. Lo otro que explica es que la Unión Europea, sus importaciones de combustibles fósiles se han reducido solamente un 1%. Y lo más importante es que supera en cuanto a importaciones de productos y combustibles fósiles, pues esos 21,9 21.900 millones de euros del año pasado superan
a los 18.700 millones de ayuda enviada a Ucrania en 2024. Es interesante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se demuestra también es que las importaciones de productos de Rusia no solamente se están dando desde el punto de vista de las importaciones directas, que es lo que tiene en cuenta este informe, sino que además me parece súper importante que se tenga en cuenta que también a través de otros países llegan un montón de productos rusos que, por supuesto, están digamos que cambian de etiqueta o barcos que cambian de nombre, etcétera, en el camino, ¿de acuerdo? Esto es importante porque nos estamos haciendo en muchos casos todo unas cábalas sobre lo que se está haciendo en toda Europa y no nos estamos dando cuenta de que en muchos casos las cosas que se nos están contando son muy diferentes a la realidad, ¿no? Esas durísimas sanciones en realidad no iban a funcionar por varios factores. El primero, desde luego, es que en el momento en el que esas sanciones no incluyen a los países asiáticos, inmediatamente te encuentras con la realidad de que no le puedes poner puertas al campo. Esto es una realidad y también tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea, en el caso del gas natural licuado, no ha puesto ningún tipo de sanción. Es decir, Francia, España y Bélgica son algunos de los países que más importan, de hecho, y eso con reducciones ínfimas y en algunos casos sin ningún tipo de reducción en estos últimos años. Yo creo que también hay que tener en cuenta factores relevantes, ¿no? Que es lo que son los barcos, aquí lo podéis ver, los barcos, digamos, que están con sanción y cómo se cambia un montón de productos a través de intercambio en otros puertos, pues es algo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, no solamente es que la Unión Europea sea el segundo mayor importador de combustibles fósiles desde Rusia, no solamente eso, que es un dato muy importante. Estamos hablando de más de 200.000 millones en los últimos años y, por supuesto, por encima de la cantidad que ha aportado a apoyo a Ucrania, que no alcanza pues, los 134.000 millones según este informe. Es importante también entender que esa no es toda la parte, todo el elemento y toda la realidad. Hay más. ¿Cuáles son los mayores importadores junto con China y con la India? También Turquía. Y muchos de los productos que llegan desde Rusia a Turquía después son vendidos a la Unión Europea. Esto simplemente es una realidad. Este informe, que me parece absolutamente estupendo y además clarísimo en sus conclusiones, lo que nos muestra también es que la idea de que las sanciones van a dejar completamente hundida a una economía, pues sinceramente son más ideas que realidades. Y las sanciones es un hecho que han tenido un efecto mucho menor sobre la economía rusa de lo que muchos decían y desde luego de lo que muchos esperaban, ¿no? También es importante tener en cuenta varios factores. No solamente es una cuestión de productos que vengan de Rusia con respecto a la energía, lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con productos petrolíferos refinados y gas natural licuado, sino también tenemos que ser conscientes de la evidencia de los productos que no tienen absolutamente nada que ver con el mundo energético, desde agricultura. También, por supuesto, un montón de productos que tienen que ver con el textil, etcétera. Y tampoco nos podemos olvidar que para los países asiáticos estas exportaciones de Rusia son una oportunidad increíble de conseguir materias primas relativamente más baratas, y esa es la clave,
con un objetivo esencial, ¿no? Que es fortalecer la posición de los países que sí están aliados estratégicamente con Rusia. En el caso de China, sabemos, y la propia Comisión Europea lo ha dicho, que China es el mayor suministrador de tecnología y de componentes para la actividad militar para Rusia. Entonces, ese intercambio se está dando constantemente. Y un montón de los productos que están refinados después o que están transformados en India o en China, etcétera, también vienen a la Unión Europea. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre esto, y aquí podéis ver cómo España es uno de los grandes importadores de gas natural licuado y de hecho de gas natural licuado ruso importa poco más de gas natural licuado de lo que importaba antes de la guerra. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una evidencia. La primera, en términos de combustibles fósiles y en términos de lo que es productos energéticos, los precios de los productos rusos, perdonadme otra vez, son prácticamente imbatibles. Eso es muy importante entenderlo, porque España, Francia, Bélgica, la Unión Europea, etcétera, podría haber comprado esos productos petrolíferos, esos productos energéticos y también los agrícolas y textiles, etcétera, desde otras fuentes. Sin embargo, son mucho más caros. Entonces, no podemos caer en el error de pensar que todo esto ha sido pues porque no se podía hacer otra cosa. Es una cuestión claramente de prioridades. También es una cuestión de prioridades. Habréis escuchado aquello de la excepción ibérica española. Bueno, pues la excepción ibérica española ha sido importar muchísimo más gas natural licuado ruso. ¿Por qué? Porque cuando España se mete en un conflicto diplomático con Argelia, que era uno de sus mayores suministradores de gas natural licuado, no solamente licuado, ¿qué es lo que ocurre? España se mete en ese conflicto por culpa del gobierno de Pedro Sánchez y Argelia decide pues, empezar a suministrar a otros países. Por lo tanto, legítimamente, porque está permitido por la Unión Europea, España empieza a importar muchísimo más gas natural licuado ruso. Ahora, ¿se podría haber importado gas natural licuado norteamericano de Qatar, de Nigeria, de tantos otros países? Probablemente. Más caro, eso desde luego. Lo que tenemos también que saber es que la posición de la Unión Europea es una posición en la que está tan debilitada en el aspecto energético por decisión propia que las sanciones al final se las está poniendo a sí misma. Es decir, Rusia es una evidencia, nos guste o no nos guste, resulta que Rusia, las sanciones han tenido un impacto muy pequeño sobre su superávit comercial. De hecho, su superávit comercial es gigantesco y, por supuesto, su fortalecimiento de relaciones con China es absolutamente evidente. Al poner sanciones que estaban solamente orientadas de la Unión Europea y de Estados Unidos hacia Rusia, pero se dejaba todo el resto de Asia abierto, India, China y tantas otras economías, legítimamente también, que además tienen una posición o diplomática o comercial o estratégica, como es el caso de China, de fuertes alianzas con Rusia, esa parte, obviamente, pues se ha quedado completamente abierta. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es que la Unión Europea ha seguido importando una cantidad gigantesca de productos petrolíferos de Rusia y además la cantidad que ha pagado, y esta es la clave, a pesar de que el precio de las materias primas ha bajado y además, a pesar de que el precio de las materias primas que vienen de Rusia tienen un importante descuento, particularmente el crudo, también el gas natural licuado, resulta que a pesar de esos dos factores y el hecho de que gracias a los inviernos relativamente suaves que ha tenido la Unión Europea desde el comienzo de la guerra,
la demanda de gas en Europa ha sido bastante pobre, adicionalmente al hecho de que la industria europea no está tirando, y eso también reduce la demanda de energía y de energía primaria, sobre todo de fuel y de gas natural licuado, pues fíjate, con menor demanda de gas, con menor demanda por el sector manufacturero y desde luego menor demanda por cuestiones de climatología o de los inviernos más suaves, bien, con esos dos factores, la realidad es que las importaciones de combustibles fósiles de la Unión Europea se han mantenido a unos niveles brutales. Estamos hablando de más de 200.000 millones de dólares euros, desde el principio de la guerra y muy inferior, y además no por poco, ya lo hemos dicho, muy inferior a lo que se ha entregado en ayuda a Ucrania. Por eso es tan importante ser conscientes de los factores de los que hablábamos al principio. Vamos a repetirlos. Si vamos al principio del informe, aquí lo podéis ver, las importaciones de combustibles fósiles de la Unión Europea superan con mucho a la ayuda a Ucrania. Número 2. De esas importaciones, la reducción ha sido prácticamente imperceptible en los últimos años, muy pequeña. Esa posición sitúa a la Unión Europea como el segundo mayor importador de combustibles fósiles de Rusia. Y además muestra que la Unión Europea, al prohibir el desarrollo de sus propios recursos naturales y al ponerle limitaciones a la minería y ponerle limitaciones a la nuclear, en el caso de Alemania y en el caso de España, etcétera, resulta que la dependencia de Rusia ha continuado, pero es que además de la dependencia de Rusia le hemos añadido la dependencia de China. Por lo tanto, lo que nos encontramos es con una situación francamente preocupante. Francamente preocupante porque cuando lo dice un informe de este calibre, pues lo que nos está mostrando es la situación real, ¿no? No lo que nos intentan contar sobre las durísimas sanciones, sobre la posición absolutamente contundente de la Unión Europea, etcétera. La evidencia es que las sanciones han sido un fracaso al no incluir, por supuesto, porque no querían participar, eso que quede claro, al no incluir a los países asiáticos. Y ahora, ¿quién está ganando? Y está ganando mucho en todo esto. Bien, pues quien está ganando mucho en todo esto, obviamente es cierto que Rusia tiene un superávit comercial que muchos no nos podríamos ni haber imaginado en una situación en la que nos estaban contando que esas sanciones eran durísimas y contundentes, efectivamente. Pero China tiene una posición de liderazgo y de fortaleza gigantesca. Desde el punto de vista de China, que es el mayor importador de combustibles fósiles de Rusia, es una manera de asegurarse el suministro y garantizar que van a tener suficientes materias primas para el consumo y para el crecimiento económico muy potente de la economía china y además lo que también es una manera de estar comprando unos combustibles fósiles mucho más baratos que importados de otras fuentes. Históricamente, eso es cierto, completamente, el gas por gasoducto de Rusia ha sido imbatible en cuanto a precio y por eso muchas industrias europeas y especialmente alemanas estaban beneficiándose de un nivel de competitividad espectacular. Pero lo interesante es que, aunque se haya parado el suministro de gas natural vía esos gasoductos hacia Alemania, etcétera, la Unión Europea en su conjunto ha seguido comprando combustibles fósiles de Rusia en una cantidad espectacular. Vuelvo a repetir, estamos hablando de más de 200.000 millones desde el principio de la guerra. Todos los productos. Estamos hablando de
Gas natural licuado. Estamos hablando de crudo, estamos hablando, por supuesto, de productos refinados y también de carbón. Vuelta a las políticas equivocadas típicas de la Unión Europea. Al poner barreras y limitaciones al desarrollo de nuestros recursos naturales, la Unión Europea, que podría haber tenido la misma revolución que ha tenido Estados Unidos con respecto al gas natural la producción doméstica y la minería para las tierras raras, para el litio, para el cobre, etcétera, etcétera, pues resulta que está fuera de esa posición. Adicionalmente, la Unión Europea, al tener algunos Estados miembros como España, como Alemania, etcétera, que han decidido eliminar las nucleares, se ha puesto otra traba a sí misma. Entonces, vuelvo a repetir, resulta que las sanciones han hecho efecto boomerang y están afectando muy significativamente a algunos países, especialmente a Alemania de la Unión Europea. La Unión Europea a la vez está importando productos petrolíferos en cantidades absolutamente espectaculares hasta tal nivel que es muy superior a la ayuda que está ofreciendo y entregando a Ucrania y además la apertura del mercado asiático, y no solamente del mercado asiático, sino también vía Turquía, vía Azerbaiyán, vía distintos puertos en los que además los barcos cambian su bandera y simplemente con una pequeña parada cambian de nuevo y entregan en la Unión Europea, la realidad es que nos hemos encontrado con este informe que es demoledor, absolutamente demoledor, absolutamente demoledor, porque el informe está hablando de una situación en la que lo que está poniendo para mí más importante en evidencia es que las propias políticas de la Unión Europea han hecho que pasemos de depender energéticamente de Rusia a que sigamos dependiendo energéticamente de Rusia y además de China. Esto es la clave. La clave es que cuando se lleva una política miope, burocratizada, mirando hacia adentro, de titulares, de fotos, de mucho entorno, de mucha seriedad y de muchos compromisos y muchas cumbres de políticos y todo lo que tú quieras, la realidad después es muy dura. La realidad es muy dura. Y la realidad es que la Unión Europea se ha disparado en el pie. Se ha disparado en el pie. ¿Se podía haber hecho otras cosas? Bueno, pues lo que dice el informe es que se podrían haber puesto sanciones más duras, que se podía haber hecho más actividad para limitar que pasen barcos y que pasen productos rusos con bandera o con etiqueta de países cercanos como Turquía, etcétera. No se trata de eso. No se trata de eso. Debemos recordar que todo esto que sale en este informe es legítimo y está permitido. No, lo que viene en el informe no son las cifras estimadas de actividad ilícita o de uso cuestionable de recovecos. No, 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 no. Aquí de lo que se está hablando son de los datos que son empíricos y luego más. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Por lo tanto, tenemos que ser muy claros, tenemos que ser muy claros y tenemos que recordar que la política energética de la Unión Europea tiene que recuperar el dedicarse a los tres elementos esenciales, que son la seguridad de suministro, la competitividad y el acceso a nuestros propios recursos naturales. En el momento en el que la Unión Europea, por cuestiones supuestamente medioambientales que luego son hipócritamente importadas de otros países, porque prohibir el gas no convencional y después comprarlo por otro lado, pues con todos mis respetos, es hacerte el verde para luego caer en un marrón, si lo queréis llamar de esa manera coloquial. ¿eh?
Lo que tiene que hacer la Unión Europea, en cualquier caso, es dejar de pensar en la situación actual desde el punto de vista maniqueo que nos intentan vender en los medios de comunicación y ser realista en cuanto a sus capacidades y no llevarnos a una situación que es la peligrosa en la que, como continúen con estas políticas, vuelvo a repetir, no solamente vamos a seguir dependiendo de Rusia, no solamente vamos a seguir aumentando la dependencia de China, sino que además, con la confrontación con respecto a Estados Unidos, nos vamos a encontrar con muchos mayores problemas a la hora de converger en políticas tanto energéticas como industriales como internacionales. Por lo tanto, un informe demoledor, que nos debe hacer reflexionar mucho, sobre todo ante el uso constante del insulto y del ataque que al que se está acudiendo ahora mismo. La Unión Europea tiene que despertar y volver a tomar una posición realista con respecto a la energía sin ideologizar la energía y las tecnologías y, por lo tanto, haciendo el máximo beneficio de acceder a toda la cantidad de tecnologías y a toda la cantidad de materias primas y a toda la cantidad posible de suministradores que limiten la dependencia. Que no te engañen.